Yo creo que como nunca estamos viendo una respuesta del gobierno mexicano hacia Estados Unidos de tú a tú. Cuando siempre, todos sabemos esta famosa frase del patio trasero de Estados Unidos, y siento que se está dignificando con el trabajo que están haciendo. Tú como cónsul de las comunidades allá en Estados Unidos, ¿qué te dicen los migrantes? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Qué opinión tienen? Pues a mí me ha tocado ver, no, yo sé que el argumento que te voy a dar no es muy científico, pero es muy relevante porque te genera una gran sensibilidad. Las veces que ha ido el presidente y que la gente tiene la oportunidad, se acerca, llega, se mueven de ciudad para ir a verlo, para ir a saludarlo, para exigirle cosas también, pero el ánimo siempre es muy en positivo. Y también cuando va el canciller a cumplir con alguna responsabilidad, también el ánimo es muy positivo. Entonces, yo creo que los inmigrantes se están dando cuenta, los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, se están dando cuenta que el gobierno no los ha olvidado, que el gobierno está haciendo cosas importantes que antes no se hacían. Sin embargo, la inconformidad está de parte nuestra, porque nosotros nos sentimos a veces con no toda la capacidad para hacer todo lo que quisiéramos. Hay 38 millones de mexicanos y de mexicano-americanos en los Estados Unidos. Es un México dentro de los Estados Unidos, es otro país dentro de los Estados Unidos. Canadá y nosotros en los Estados Unidos, nosotros tenemos más mexicanos en Estados Unidos que canadienses en Canadá. Entonces es todo un país gigantesco, el nuestro ahí. Y tenemos para atenderlos nada más 52 consulados, con entre 30, 25, 30 y 150 empleados en cada lugar. Entonces, 2,000 empleados atendemos a 38 millones de personas que nos piden muchas cosas. Entonces no somos lo suficientemente eficientes, pero no porque mis compañeros del Servicio Exterior Mexicano no lo quieran hacer, sino porque somos muy poquitos en infraestructura y en comparación con el número de mexicanos. El ánimo es muy positivo. Los mexicanos en los Estados Unidos todo el tiempo están extrañando y queriendo más a México. Se vuelve uno más mexicano allá que aquí. Entonces mi respuesta corta sería: los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos están contentos, pero son demandantes de lo que son precisamente sus derechos. ¿Y qué es lo más difícil que te ha tocado hasta ahorita resolver, negociar, conseguir? Lo más difícil es que algunos sectores de los Estados Unidos, algunos sectores de afroamericanos, algunos sectores de población caucásica, como le dicen ellos, los blancos que les decimos a veces nosotros, comprendan que los mexicanos estamos en cada paso de la vida de los Estados Unidos. Estamos hermanados, nuestras economías y nuestras culturas están imbricadas. Entonces, lo más difícil es hacerle entender a esos sectores que de lo que comen, una buena parte va de México y una buena parte son recetas mexicanas, que donde se sientan los apagadores de la casa, los circuitos para la calefacción o el aire acondicionado, los chips de sus teléfonos y algunos implementos de sus vehículos están hechos en México o por mexicanos. Entonces es difícil porque algunos no lo comprenden y eso genera discriminación y retos muy difíciles socialmente hablando. En cambio, los inmigrantes mexicanos se entienden como parte de una sociedad a la que le agradecen, sin olvidar la importancia que tiene México en sus vidas. Hay una comunidad, un grupo en particular que sea más xenofóbico contra los mexicanos que otro. Yo no te diría que hay uno en particular, más bien te diría que hay varias razones por las que la xenofobia o el racismo ocupan lugares que no debieran ocupar en una sociedad tan integrada por tanta gente diversa como es la de los Estados Unidos. Una de las razones es la creencia de que los mexicanos o los hispanos o los latinos llevamos droga o llevamos comportamientos inadecuados. Eso no es cierto, porque
el mexicano que está en Estados Unidos está trabajando y está ganándose la vida lo mejor que puede. Tiene mucho menos tiempo y ánimo para una conducta ilícita o ilegal que la que tienen muchos otros sectores. Otra razón es por la que puede haber este comportamiento xenofóbico, es porque los mexicanos y los latinos en general son muy buenos para trabajar, están muy calificados, tienen un gran ánimo para hacerlo, un gran compromiso con las empresas que los emplean, y entonces van desplazando sin querer hacerlo a otras nacionalidades u otras minorías étnicas que ven en ello una amenaza. Yo creo que la sensibilidad tiene que imperar, yo creo que la razón tiene que imperar, y en eso estamos comprometidos, pero son más, yo quiero pensar más en razones que en personas. Empieza un periodo electoral importante para Estados Unidos. ¿Qué papel jugarán los migrantes en estas próximas votaciones? De esos 38 millones de mexicanos y mexicanos norteamericanos que hay, alrededor de 11 millones de personas tienen la ciudadanía plena y se han registrado para votar. No es un número menor, pero no es todavía un número decisivo en las elecciones de los Estados Unidos. Todos los candidatos, sobre todo en algunos sectores, en algunas zonas de los Estados Unidos, como la Franja del Sur, los estados de California, Arizona, Nevada, Nuevo México, Texas, y en algunas otras áreas como Nueva York o como Illinois, se tratan de buscar y de ganar el voto latino, pues porque significa algo importante. Pero todavía los hispanos no nos hemos organizado lo suficientemente, quizá los cubanos sí, pero los mexicanos, los hondureños, los salvadoreños, los guatemaltecos, todavía no estamos lo suficientemente organizados, cohesionados para alcanzar una representación suficiente en el Congreso o en la participación política en general. Todavía hay mucho que hacer en materia de organización política. Eso en cuanto al periodo electoral en Estados Unidos. En el año que entra hay periodo electoral en México. ¿Qué tanto impactará y de qué manera tú, con el conocimiento que tienes de la migración allá en Estados Unidos de nosotros, crees que tienda la balanza? Hay una importante población mexicana que ya empezó a votar en las elecciones de acá, alrededor de 90,000 votos. Todavía no se notan a nivel nacional, pero con estas reformas que se han ido haciendo y con esta concientización, creemos que pueda llegar a un mayor número de personas. Se va a hacer un experimento en 5 ciudades, en 5 consulados, donde el voto va a ser incluso presencial. Va a haber un simulacro dentro de poco tiempo, eso lo dirá el INE, ya yo no lo puedo decir, pero el INE lo va a anunciar, y ahí vamos a ver qué tanta afluencia tenemos para poder ir practicando y que los mexicanos en el exterior, como mexicanos que siguen siendo, puedan participar en las elecciones de México en el 2024. Históricamente, como nunca, han crecido las remesas. Sí. ¿A qué crees que se debe? O Mira, bueno, no crees, ¿a qué sabes que se debe? En el 2022 las remesas llegaron a los 58,500 millones de dólares, que es un mundo de dinero, es muchísimo dinero. Se debe a varias razones. Una es a que los mexicanos aumentan su compromiso porque muchos se han dado cuenta que no pueden regresar y entonces envían más dinero del que tendrían si pensaran que van a alcanzarlos allá. Otra razón es que en la pandemia muchos norteamericanos dejaron de trabajar y en algunos sectores beneficiados por el seguro de desempleo ya no han regresado porque ganan un poquito más con 8 horas de trabajo que lo que ganan quedándose en casa. Entonces esas oportunidades de trabajo han sido ocupadas en buena medida por mexicanos y entonces aumenta el flujo de dinero a los bolsillos de los mexicanos y los mexicanos siempre están mandando sus flujos para acá. Entonces las razones son diversas. Hay una razón importante también, que es que las visas temporales de trabajo permiten a los mexicanos ir
gastar muy poco porque no se van a quedar allá y entonces mandan mucho más porque saben que dentro de 6 u 8 meses van a estar de regreso aquí y entonces lo destinan, por ejemplo, a la construcción de un cuartito más en sus casas o se compran algún vehículo para luego convertirlo en un negocio acá en México y entonces por eso aumenta. Tengo muchas preguntas, pero antes de cambiarte de tema, te quiero preguntar ¿qué es la mayor satisfacción que te ha dado tu puesto hasta este momento? Servirle a gente que está en situación muy vulnerable. Tú imagínate una persona de la Sierra Gorda de Querétaro o de los Altos de Chiapas, o no nos vayamos tan lejos, de la Sierra Tarahumara. No necesariamente los tarahumaras, pero población mestiza que vive en condiciones de pobreza. Batalla para comer, batalla para tener acceso a servicios de educación o de salud. Pero ahora imagínate esa misma persona en un país en el que nadie lo reconoce, en donde no hablan el idioma y en donde son unos extraños y para algunos son una amenaza. Entonces, la condición de vulnerabilidad económica se suma, a esa condición se suma la de vulnerabilidad étnica, la de vulnerabilidad idiomática, y entonces servirle a esa gente para que sepa que puede ir a un hospital sin miedo de que le vayan a hablar a la migra para que lo regrese, a sabiendas de que podemos llevarlos para que inscriban a sus hijos para que sigan estudiando en una escuela de los Estados Unidos en español, sin que los vaya a perseguir y lo vayan a deportar. Ayudarlos para que no abusen de ellos en términos laborales. Los llevamos al Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos para que les paguen horas extras o para que les paguen el salario de una semana o 15 días que no les pagan, y que ellos sepan que no van a ser deportados por eso, porque hay una responsabilidad para la autoridad americana. Si avisan al CBP, a la Oficina de Aduanas y Frontera, pues te genera una gran satisfacción. Sentir cómo la gente se da cuenta de que puede ser defendida y que tiene derechos, incluso en un lugar donde parece que no tiene derechos, es una gran satisfacción. Cambiar el término ilegales por indocumentados es un tema que resulta muy, muy relevante y muy satisfactorio, porque tienen derecho, son ciudadanos mexicanos legales en el extranjero, aunque estén indocumentados para sus efectos laborales. Y ya en lo sentimental, digamos, cuando se lleva a cabo por parte del consulado una repatriación de una persona que quedó en una situación de gran vulnerabilidad por una enfermedad, se enferman, ya no pueden trabajar y no tienen quien les ayude. Entonces hay que llevarlos al hospital, hay que estabilizarlos y luego hay que subirlos a un avión para mandarlos a su familia, porque su familia no puede pasar a Estados Unidos porque nadie tiene visa. Entonces eso también te genera una satisfacción importante cuando logras repatriar a una persona y llevarla a su hogar otra vez. Así es que hay un sinfín de historias que generan satisfacción, aunque nunca la satisfacción es plena. Te da orgullo, pero siempre terminas de hacer una cosa y ya estás empezando a hacer la otra, ¿no? Pero sí hay una gran satisfacción. Juan Ramón, si es que usted no lo ubica en el panorama político, académico, servicio público, tiene una trayectoria impresionante en el término académico, de medios de comunicación. Bueno, es una eminencia en muchas cosas, no lo digo porque estés aquí, no lo puedes de cualquier manera. Gracias. Y me parece que el que personas con tu perfil estén en el servicio público es lo mejor que le puede pasar a la ciudadanía, lo mejor. Los mejores hombres en los mejores puestos, tú eres uno de ellos. Seguirás terminando, porque todo tiene un principio, un ciclo, un fin, terminando esta responsabilidad que hoy has llevado tan bien y nos tiene tan orgullosos a los chihuahuenses que te conocemos. ¿Seguirás buscando algo en el ámbito, en el servicio público o político? Sí. ¿Qué te interesaría? Yo quiero seguir en el servicio público. Por favor. Y siempre intento combinarlo, a veces no puedo,
con la docencia, porque me permite aportar y preparar a otra gente para que aporte y nos suceda, porque tú bien, como bien lo dijiste, el ciclo no nada más es para los puestos, es para las personas también. Entonces hay que crear escuela de servicio público. En México no siempre lo hemos hecho. Entonces sí tengo ganas de seguir en el servicio público. La política es un estribo que te permite llegar a los lugares donde puedes servir mejor. La política, si no la entiendes como una herramienta de servicio, pues entonces no la estás entendiendo. Por lo tanto, combinar la administración pública con la docencia y con la política, sí, claro, sí lo pienso seguir haciendo. Hay una serie de encuestas que tú sabes que tenemos encuestitis en México y en todo el mundo, que te ha mencionado que sí para diputado, que sí para senador, que sí para... y es increíble porque salen personas que han estado expuestas por años, por horas de transmisiones, por hojas y mucha tinta y mucho televisión y mucho radio y muchas redes sociales, y tú no, apareces, y apareces a veces muy bien rankeado. ¿Qué te hace sentir eso? ¿Qué lectura le das? Pues que la gente se acuerda de ti cuando pudiste servirle de alguna manera. O sea, te obliga, es un compromiso para seguirte mejorando en el servicio que le das, para seguirte preparando para hacerlo mejor. A mí me da gusto, por supuesto, hay una parte personal que a uno le da satisfacción y gusto saber que alguien pueda decir que tú le puedes servir en otro lugar. Y yo, pues encantadísimo, claro, cuando andamos en esto. Yo ya fui diputado federal por Chihuahua y serví lo mejor que pude y me encantaría volver a ocupar algún lugar en el Congreso, pero todavía, digamos, falta un poco tiempo para eso. Estoy tratando de cerrar el ciclo del consulado con mucho empeño, con mucho trabajo, con mucho servicio y preparándome para lo que venga más adelante. Algo para terminar esta entrevista que te agradezco muchísimo. Que te agradezco mucho la posibilidad de llegar y de informarle al público todo lo que los mexicanos están haciendo allá. Déjame decirte algo que yo nunca creí cuando viví en México y que ahora ratifiqué que qué bueno que no lo creí. He escuchado en muchas pláticas que los mexicanos agradecemos las cosas al ahí nomás, al ahí se va, que somos flojos, que mira nomás a la mexicana arreglamos las cosas. Pues yo te voy a decir una cosa, yo nunca creí en esa forma de a la mexicana como un tema peyorativo. Y ahora que veo mexicanos y que los trato y que tengo trato con ellos en las construcciones, en los restaurantes, en las cocinas de los restaurantes, en los campos agrícolas, porque yo me relaciono con los mexicanos que andan en todo eso, me doy cuenta de que hacer las cosas a la mexicana es hacerlas muy bien. Y que ser mexicano no es ser flojo. Los mexicanos están, y lo digo con todo respeto, están quitándoles empleos a otras personas que no son mexicanas porque su compromiso con ese trabajo, con su honestidad, con su desempeño, con su capacidad de hacer las cosas, les está abriendo un camino que otros a veces han desaprovechado. Entonces te agradezco mucho la oportunidad de decirles a mis compatriotas que están aquí en México que sí, que sigan haciendo las cosas a la mexicana, porque las hacemos muy bien. Pues Juan Ramón Flores, cónsul de comunidades de la Embajada de México en Estados Unidos, gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Doani, y un saludo muy fuerte a todo tu auditorio. Nos vemos pronto.